que esperar al momento, al final de la prédica, a la hora de la administración, para recibir algo, porque lo de Dios se puede soltar en cualquier momento. Dios es un Dios de lo inesperado. Dios es un Dios de los de repente. ¿Cuántos lo creen así? Libro de Éxodo capítulo 3. Si lo tiene, ponte de pie. Vamos a leer la palabra del Señor hoy. La vamos a leer de pie. Mi alma te adora, Dios. Libro de Éxodo capítulo 3. En el verso 1 en adelante. Y dice la palabra del soberano Dios en el libro de Éxodo capítulo 3. En el verso 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb. ¿A dónde llegó? Llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel de Jehová se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó, diga conmigo, notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria. Te damos honra, Espíritu Santo, por tu preciosa palabra, Dios mío. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, creemos en esta hora que tu palabra, Señor, es como una semilla, Dios mío, que entra a nuestro corazón, Dios Todopoderoso, que va a germinar, que va a dar fruto al 100%, que no se perderá, y que yo no solamente seré un oidor de la palabra, Dios Todopoderoso, sino que también yo seré un hacedor de la palabra, Dios mío. Danos la pasión, danos el fuego, danos la determinación, danos la entereza, danos, Dios Todopoderoso, todo lo que se necesita, Padre amado, para poder caminar en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, levántanos, Padre mío, como una generación profética, llena de la palabra del Señor, porque solamente con la palabra del Señor veremos cómo se abre camino en el desierto y ríos en el sequedal, Dios Todopoderoso. Padre Santo y Padre bueno, que seamos una generación que vuelve a sentir pasión por su palabra, que vuelve a sentir pasión por su palabra. Levanta tu mano derecha ahí conmigo y declara: Señor, que yo vuelva a sentir pasión por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar, regálame los próximos minutos, porque hay una palabra que Dios va a impartir a tu vida. En el nombre de Jesús, que yo sé que te va a ministrar hasta las medias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy estoy contento, me tomó de sorpresa la llegada de mi hermano Kenny. Es un hijo de otra madre, hermano de Wilfredo. Ya muchos de ustedes conocen al profeta Wilfredo Maldonado. Puede ser hermano o otro hermano que Dios me regaló. Amén. Así que ahorita te saludo y te digo lo que tengo que decirte. En esta historia vemos que todos conocemos a Moisés, ¿verdad que sí? Todos conocemos la historia de Moisés. Conocemos de Moisés que fue un hombre que fue llamado por Dios, que fue preservado, diga conmigo, preservado. Fue preservado para un tiempo preciso y oportuno de parte de Dios. Y todos conocemos la historia que cuando Moisés nació se había dictaminado una sentencia de muerte sobre todos los niños en aquel lugar. Y entonces para la madre de Moisés prepara una canasta, diga conmigo, una canasta tipo del arca, representativa del arca, lo lleva, lo lanza al río abajo. Y es bien interesante la situación, porque sabes una cosa, él pudo haber llegado a cualquier lugar. Diga conmigo, pude haber llegado a cualquier lugar, pero la realidad del asunto es que aunque tú pudiste haber llegado a cualquier lugar, bien tienes que entender que cuando Dios dirige tus pasos, tú siempre vas a estar en el lugar correcto, en el lugar de tu asignación, en el lugar de... Porque tú tienes que entender, tú tienes que entender en esta hora que cuando Dios es el que traza tus pasos, el que traza tus caminos, posiblemente tú estés en lugares inesperados, pero sí vas a estar en los lugares correctos donde Dios te tiene, porque Dios se ha determinado preservar tu vida por causa de la asignación y por causa del propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la vida de Moisés estaba siendo preservada y no llegó a cualquier lugar, sino que
la Biblia dice que llegó a la casa de Faraón. Diga conmigo, a la casa de Faraón. ¿Sabe por qué llegó a la casa de Faraón? Porque aunque pareciera contrario, no importa cómo esté el panorama, la asignación de Dios siempre se irá por encima de Faraón. La asignación de Dios siempre se va a ir por encima de la enfermedad, por encima del oprobio, por encima de la crisis. La asignación de Dios estaba aún por encima de Faraón. Por eso es que a Faraón no le costó remedio que recibir a Moisés como uno más de la casa. Se crió, creció en la casa de Faraón. Luego, cuando llegó adulto, la Biblia nos enseña que él mató a un egipcio, sale corriendo y llega al desierto de Madián. Cuando llega al desierto de Madián, él no llegó a cualquier lugar, porque algo pasó. Diga conmigo, algo pasó. Es que Dios preparó el terreno. Escúchame bien, la gente profética sabe y entiende que aún en medio de los procesos Dios prepara escenario donde va a probar tu fe, donde va a probar tu corazón, va a probar tu esencia, para ver cuál va a ser tu reacción. Y depende de tu reacción, vamos, dile a alguien, depende de tu reacción, es que va a depender tu bendición. Hay bendiciones que se desatan por la voluntad de Dios, pero hay bendiciones que se van a desatar en tu vida porque tú las tienes que provocar. Diga al que está a tu lado, ten cuidado lo que estás provocando, porque en tu boca, en tus acciones, en ti está provocar una mejor o una peor temporada. ¿Por qué razón? Porque Moisés estaba huyendo, Moisés estaba siendo perseguido porque él había matado, él había asesinado a un egipcio. Entonces, de ser un príncipe, ahora se había convertido en un criminal. Pero hay algo bien interesante y te tengo noticia. No importa cómo te vea el mundo, el cielo te ve de una manera distinta. Cuando en Egipto estaban viendo a Moisés como un asesino, Dios mío, escucha, en Egipto le estaban viendo como un asesino, pero el cielo le estaba viendo como... Yo no sé cómo a ti te está viendo la tierra, pero yo vengo como profeta a decirte en esta hora que el cielo te está viendo como un libertador, como una guerrera, como un empresario, como un profeta, como alguien que diga gloria a Dios a eso. No importa cómo te estén mirando en la tierra, el cielo ha dicho lo contrario. Entonces se había preparado un escenario. Diga conmigo, un escenario. Tienes que estar atento a los escenarios de Dios en tu vida. ¿Por qué razón? Porque se había preparado un escenario y había algo en el corazón de Moisés. Había algo bueno en el corazón de Moisés. Hay cosas que cuando nosotros venimos al Señor, Dios las comienza a cambiar, Dios las comienza a modificar. Pero hay otras cosas que Dios las va a utilizar así como están porque son necesarios. Dile al que está a tu lado, hay cosas en ti que tienes que cambiar, pero hay otras cosas que son necesarias para la asignación. Porque posiblemente si tú no tuvieses el carácter como lo tienes, nunca hubieras sobrevivido a lo que sobreviviste. Entonces Moisés tenía unas ciertas cualidades que lo capacitaban para la asignación que Dios había determinado. Una de ellas era que Moisés no toleraba la injusticia. Moisés no toleraba la injusticia. Por eso fue que había matado a aquel soldado egipcio. Porque aquel soldado egipcio estaba golpeando a los mismos de él. Estaba golpeando a los israelitas. Y él no soportaba ver la injusticia. Pero el problema fue que tomó la justicia en sus manos. Y el problema de haber tomado la justicia en sus manos es que comenzó a crear un desastre. Hay desastres en tu vida que no los creó Dios ni los envió Dios, los creaste tú. Aleluya. Alaba a Dios ahora, parece piedra pero es maná. Hay desastres en tu vida que no los envió Dios, los provocaste tú. Vamos, dile al que está a tu lado, fuiste tú el que lo provocaste. Vamos, díselo a alguien sin miedo, olvídate de eso, el miedo lo dejamos en la gaveta. Lo provocaste tú, pero la misericordia de Dios es tan maravillosa que cuando nosotros provocamos los peores desastres, pero venimos humillados delante de Dios, se activa Romanos capítulo 8, verso 28, que dice la palabra que todo obrará para bien. Dios es experto en utilizar tu peor escenario para derramar la gloria. Aleluya. Así como de difícil fue el escenario donde tú estás o del que viene, así será la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Yo le estoy hablando a gente que están siendo procesada, a gente que están siendo procesados. El proceso te está habilitando para ver la gloria de Dios en tu vida. Dile al que está a tu lado, la próxima temporada
vas a ver la gloria. Entonces Dios había preparado un escenario. Dios había preparado un escenario porque Moisés llegó hasta un pozo. Estaba en el desierto de Madián. Estaba importante. Y hago un paréntesis. Usted siempre bendiga a la gente sin distinción de personas. Porque nunca se sabe de dónde va a entrar la provisión de Dios. Mira que está a tu lado. Bendíceme ahora. Porque mañana yo puedo tener los millones que tú necesitas. Así que tú me pagas la comida hoy. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Dios había preparado un escenario. Había un escenario donde estaban las hijas de un hombre llamado Jetro, que estaban allí sacando agua del pozo para darle comer al rebaño, pero llegó una gente rápido a sacarlas de aquel lugar. Moisés, como toleraba las injusticias, rápido sacó la cara por ellas y las defendió. Rápido las defendió. Pero es interesante saber, escucha bien, la recompensa no está en lo que haces, sino con el corazón que lo hace. Voy a volver a repetir eso. La recompensa no está en lo que tú haces, está con el corazón que tú lo haces. Porque jamás Moisés se iba a imaginar cómo iba a terminar su historia. Moisés solamente vio el escenario y vio la injusticia. Decide intervenir, decide hacer algo. El problema es que hay gente que no hace nada. Todo bla bla bla, buchipluma nada más. Eso no pasa aquí, eso pasa allá en Vieques. Moisés vio el escenario y decide hacer algo, decide intervenir. Lo maravilloso de esto es que hay cosas que nosotros hacemos en nuestra vida y no nos damos cuenta y no sabemos ni tenemos ni la más mínima idea de quién nos está mirando. Hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos que van a tener una repercusión espiritual y van a garantizar la bendición de la próxima temporada. Por esa razón Moisés decide intervenir sin saber con quién él estaba bregando. Moisés decide intervenir sin saber quiénes eran esas mujeres. Él decide intervenir y entonces de repente esas mujeres llevaron la noticia a su padre Jetro. En esa parte de la historia, en el capítulo 2 de Éxodo, la Biblia no se refiere a él como Jetro. La Biblia se refiere a él como Reuel. Y ahorita sabrás el significado profético de por qué la Biblia hace esa distinción. Vienen estas mujeres y van donde su padre y le dicen: fuimos a buscar agua. Y de repente se levantaron los pastores para sacarnos del pozo, para sacarnos de ahí. Pero una persona se levantó y comenzó a pelear a nuestro favor. Este hombre se levantó y dijo: mándenme a llamar a ese hombre y prepárenle de comer. Yo vengo a decirte en esta hora como profeta de Dios: usted siga trabajando, siga orando, siga haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque cuando menos te lo espere, el hombre de Dios y Dios mismo te van a mandar a buscar. Van a preparar una mesa y te van a honrar. Alguien tiene que gritar en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret: no se va a quedar siembra sin cosecha. Alguien tiene que entender en esta hora que no se va a quedar. No se va a quedar, vamos, díselo a alguien: no se va a quedar siembra sin cosecha. Lo que sembraste lo vas a cosechar. Entonces Reuel lo manda a buscar a Moisés y lo llama. Moisés, sin saber lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar, decide, escucha bien, decide acudir al llamado. Voy a volver a repetir eso. Moisés decide acudir al llamado. Moisés estaba siendo perseguido. No entendía lo que estaba pasando. Tampoco sabía lo que iba a pasar después. Eso le pasa a la gente que son llamadas por Dios. A veces llegamos a lugares o estamos en sitios que después los que llegamos nos preguntamos: ¿qué rayos yo hago? Puede haber
haber estado en un trabajo mejor, en una iglesia mejor, con gente mejor, pero entonces me tocó estar aquí. Pude haber estado en una familia mejor, pero me tocó estar aquí. No estás en el lugar que quieres, pero posiblemente no estás en el lugar que quieres, pero sí estás en el lugar correcto. El problema es que no se te ha revelado posiblemente la razón. Moisés no entendía lo que estaba pasando, no sabía por qué estaba yendo a la casa de este hombre. Pero de repente, cuando este hombre lo recibe, él dice: a las hijas que tú defendiste son mis hijas. Por esa razón te voy a honrar y te voy a bendecir. Moisés no se imaginaba que esas hijas eran de ese hombre. Moisés no se iba a imaginar cómo la cosa iba a terminar. Por eso nosotros podemos ver y podemos entender que cuando Moisés lo hizo de corazón. Diga conmigo, de corazón. Porque cuando tú vas a hacer algo para Dios, tú tienes que aprender a hacerlo de corazón. Dice la palabra en el libro de Colosenses: hacerlo de corazón, de buena gana, como para Dios y no como para quién, como para los hombres. Porque si tú trabajas para los hombres, de los hombres vas a recibir recompensa. Pero el que trabaja para Dios, aleluya, todo lo que tú haces en la obra, cuando tú vienes a pintar, cuando vienes a mover una silla, cuando viene alguien, me está entendiendo, aquí la cosa cobra sentido. Cuando tú comienzas a invertir, cuando tú comienzas a sembrar en la obra, cuando tú vas a comenzar a ver la cosecha, pero hazlo de corazón, no lo hagas esperando algo a cambio. Porque Moisés no sabía lo que iba a pasar después, pero la acción de Moisés, diga conmigo, la acción de Moisés estaba garantizando la provisión para la próxima temporada en su vida. No solamente Jetro lo manda a buscar, sino que también le da a una de las hijas como esposa. Se casa con Séfora. Se casa con Séfora en ese momento. Entonces, algo con la vida de Moisés es que entonces lo que antes, escúchame bien, alguien tiene que recibir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que antes no parecía tener sentido, ahora comienza a tener sentido. Lo que antes tú no entendías lo que estaba pasando, ahora Moisés se estaba dando cuenta cuál era el camino hacia donde Dios lo estaba llevando. Porque aunque, escúchame bien, posiblemente las circunstancias que Dios utiliza son un poco extraordinarias o hasta un tanto desconcertantes, pero muchas veces Dios trabaja con el mismo escenario. Nosotros también provocamos por nuestras malas decisiones, porque ahí es donde se cumple la palabra de Romanos capítulo 8, 28. Moisés no sabía lo que estaba pasando en su vida, pero había algo de lo que Moisés debía estar seguro: es que no importando el panorama, las situaciones y los escenarios lo estaban empujando hacia su destino profético. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo hoy. A lo mejor está atravesando un diagnóstico, un problema económico, un problema en el ministerio, pero yo vengo a profetizarte en esta hora que la situación que tú estás viviendo, lo que están es empujándote, porque usted va a llegar a Nínive, sea nadando, sea en barco, sea en el vientre de un pez. Porque déjame decirte algo: si el vientre del pez no pudo detener el propósito de Jonás, la tumba no pudo detener el propósito de Jesús, el horno no pudo detener el propósito de Sadrach, Mesach y Abednego, el foso de los leones no pudieron detener el propósito de Daniel. Tu prueba tampoco te va a detener a ti. Alguien que celebre a Cristo y declare en el nombre de Jesús: nada me va a detener y voy a llegar a mi tierra de destino como sea. Los caminos del Padre a veces parecen un misterio. ¿A cuántos les ha pasado eso? Los caminos de Dios a veces parecen como que un misterio. No entendemos lo que pasa, no entendemos por qué pasó aquello, por qué Dios permitió aquello, por qué Dios permitió los otros. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Por qué tuve que irme para aquí, para allá, me mudé para aquí, para allá y ahora qué? Dios mío, no entiendo lo que está pasando. Los caminos del Padre a veces parecen un misterio, pero siempre te llevarán a un lugar de propósito. En la huida de Moisés, jamás Moisés se imaginó que en su huida iba a terminar con una familia, casado con Séfora y teniendo más hijos. Porque de los peores escenarios se desatan las mejores oportunidades. Solamente alguien lo creyó nada más. Que ni de los peores escenarios se desatan las más grandes bendiciones.
de los peores escenarios. Por eso en tu peor escenario aprende a mantenerte enfocado, porque tú no sabes lo próximo que está a punto de soltarse. El próximo milagro, la próxima provisión que se va a soltar va a ser la tuya. No te desenfoques, no te distraigas, porque normalmente cuando estás a punto de alcanzar la cosa se pone peor. Por eso dile al que está a tu lado: esfuérzate y sé valiente, porque la próxima bendición, el próximo milagro que se va a soltar va a ser el tuyo. Los caminos del Padre a veces parecen ser un misterio, pero siempre te llevarán a un lugar de destino. Entonces Moisés, no había puesto el tiempo. Entonces Moisés comienza a tener una vida ordinaria. Diga conmigo: ordinaria. Aleluya. Esto no es para todo el mundo. Moisés comienza a tener una vida ordinaria. Me casé, ahora mi suegro me dio trabajo, ahora voy a tener una vida normal. ¿Cuántos han de una vida normal? Comenzó a tener una vida normal. El problema es que los que cargan un propósito y caminan en él, lo normal se vuelve sobrenatural y lo sobrenatural se hace como algo cotidiano. Siempre la gente de asignación debe aprender a vivir una vida esperando lo inusual. Solamente Petra lo creyó. Entonces Moisés comenzó a tener una vida normal, porque hay momentos en la vida donde salimos de un proceso, y cuando las cosas comienzan como a calmarse, las aguas comienzan a ponerse en su lugar. Moisés estaba experimentando ya que ya las cosas estaban bajando. Ahora tengo una esposa, ahora tengo trabajo, ahora voy a recuperar una vida normal. De repente comienza a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Comienza a pastorear las ovejas, y mientras él está pastoreando, si hay algo que tiene que entender la gente de destino, la gente que carga más allá que un llamado, escúchame bien, la gente que carga más allá que un llamado. Hay gente que carga un llamado. El cementerio está lleno de gente que carga un llamado y nunca lo ejercieron. El infierno va a estar lleno de gente que cargaba un llamado. El problema no es tener un llamado, el problema es transicionar de ser un llamado a ser un escogido. ¿Cuál es la diferencia? Que el que carga un llamado, Dios espera si él decide o no decide. Pero el que es escogido, Dios lo señala y no le pregunta si está de acuerdo o no lo está. Por esa razón, cuando se le apareció a María, la embarazó sin pedirle permiso. Aleluya. Porque cuando tú eres un escogido, Dios no te pide permiso. Dios te dice: la cosa es contigo. Deja de pelear contra la voluntad de Dios. La mayoría de los problemas y los cocotazos que te buscan es porque quieres irte fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú eres un escogido, siempre vas a tener, diga conmigo, vas a tener que volver al camino. Moisés era un escogido. Moisés no tenía un llamado. Moisés era un escogido. Los escogidos somos las personas que no tenemos otra opción, ¿verdad? Son la gente que no tiene opción. ¿Es un sí o es un sí? Porque siempre, tarde que temprano, no importa dónde tú vayas. Escucha, el problema es que el que carga un llamado muchas veces depende de un lugar, y el día que se sale de ese lugar, el llamado se quedó ahí. Pero el que es escogido, Dios lo persigue, no importa dónde se meta. El llamado de Dios siempre te va a perseguir. Cuando tú eres un escogido, Dios siempre te va a perseguir. ¿Por qué? Porque Dios no acepta un no como respuesta. Hay una predestinación de parte de Dios para llamarte y para utilizarte a lo que Él
y por lo que Él te trajo a la tierra. Y él estaba pastoreando las ovejas y de repente ocurrió algo que Dios sabía que Moisés iba a entender, lo iba a recibir, lo iba a captar. Es que Dios comenzó a tratar de llamar su atención. El problema es que hay muchas personas que Dios trata de llamar su atención y viven la vida ignorándolo. Después quieren venir al culto y quieren que Dios les hable. Dile al que está a tu lado con mucho cariño: si lo vas a ignorar, ¿para qué le pides que te hable? Que silencio. Entonces Moisés estaba pastoreando las ovejas, estaba trabajando para Jetro, pero no estaba trabajando para cualquier persona, estaba trabajando para Jetro. Entonces este hombre llega hasta un lugar llamado el monte Horeb. Cuando llega al monte Horeb, de repente ve la zarza envuelta en llamas. Y de repente comenzó a sentir una curiosidad. Y dijo: déjame ir hasta allá para ver por qué la zarza no se consume. Lo que menos Moisés sabía era que Dios estaba preparando el escenario. Dios estaba preparando el escenario porque Dios estaba tratando de llamar la atención de Moisés y Moisés respondió. Así como cuando Jetro lo mandó a llamar, así también le respondió a Dios. El problema es que hay gente que le gusta responderle a Dios, pero no a los hombres. Quieren honrar a Dios y no a los hombres. Aleluya. Ay, sí lo perdí. Es que yo honro a Dios porque Dios es mi pastor, no el hombre. Porque yo no tengo que escuchar a ningún hombre. Y sacan esas teologías estúpidas. Perdón. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios y a honrar a los hombres también. Porque tú no sabes quién es la persona que tiene sentada al lado tuyo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Reuel manda a llamar a Moisés, el significado del nombre Reuel es amigo de Dios. En otras palabras, Dios le estaba haciendo una invitación a Moisés a través de Reuel a entrar en una relación. A entrar en una relación. Otro de las traducciones de ese nombre es Regel, que significa Dios pastoreará. Una cosa es entrar en una relación, pero esa relación tiene que transicionar. El problema es que la gente se queda en una relación con Dios. Dios no envió a Jesús a la cruz del Calvario para tener una relación contigo. Perdóname, pero discúlpame. Dios es soberano y Dios no necesita tu amistad. Porque entonces la gente de destino y la gente que es escogida por Dios pasan de tener una relación a entonces permitir que Dios me pastoree. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El problema es que queremos el nada me faltará, pero no queremos dejarnos pastorear. Pero como Moisés era un escogido de Dios y era inteligente, él estaba abrazando, diga conmigo, abrazando. Moisés estaba abrazando todo el proceso que Dios estaba haciendo en su vida. Al final del día, Moisés llega hasta el monte Horeb. Allí estaba la zarza que no se consumía. Entonces se acerca y Dios comienza a hablarle a Moisés para hacerle el llamado. Lo interesante del asunto es cómo se da el escenario del llamado de Moisés.
Moisés tiene que ir al monte Horeb y allí estaba Dios. Muchos de nosotros tenemos la falsa percepción de que nosotros vamos a ser bendecidos por el lugar en donde estamos. Muchos de nosotros tenemos la falsa percepción que nosotros vamos a ser bendecidos cuando entremos en la tierra prometida. Pero yo vengo a decirte algo: si en tu corazón hay escasez, si en tu corazón hay miseria, si en tu corazón hay rebelión, si en tu corazón hay desobediencia, usted puede estar en el lugar más rico del mundo y la miseria a usted lo va a seguir. Porque al final del día, escúchame bien, hay gente que fracasa donde quiera, hay gente que prospera donde quiera. ¿Sabe por qué? Porque al final del día en la tierra no está el fruto está en ti. Y el detalle es que la tierra siempre manifiesta la esencia del que la pisa. Por esa razón, cuando usted es obediente, por esa razón, cuando usted le cree a Dios, cuando usted es un escogido del Señor, usted va a prosperar donde el diablo a usted le dijo que iba a fracasar. Usted va a prosperar en el mismo lugar donde el diablo te dijo que ibas a fracasar. Entonces Moisés llega hasta el monte Horeb y allí Dios se le aparece. Dios se le aparece ¿en dónde? En el monte Horeb. Y el significado del monte Horeb es tierra seca, tierra estéril y tierra de soledad. En otras palabras, usted puede estar pasando por su peor escenario. Usted puede estar en el peor lugar, en la peor circunstancia y en la peor condición, y eso no será un impedimento para que Dios se te revele, para que Dios te hable, te muestre su gloria, te abra camino y te lleve a cumplir con la asignación de Dios. En la tierra seca es que Dios se te va a aparecer. En la tierra estéril es que Dios te va a hablar. ¿Por qué razón? Porque Moisés fue inteligente y Moisés estaba no solamente conectado con Dios, sino que también estaba conectado con Jetro. Jetro también es tipo de Dios, pero tipo de una de las manifestaciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios que le estaba hablando en la tierra seca estaba personificado en Jetro, que Jetro significa abundancia. Por esa razón, cuando tú escuchas la voz de Dios, en la tierra seca vas a estar en abundancia, en la tierra estéril vas a estar en abundancia. Donde el diablo te dijo que ibas a fracasar, vas a estar en abundancia. En la soledad vas a estar en abundancia. Alguien que grite: yo voy a estar en abundancia. Porque Dios se le apareció en el monte Horeb, pero también Moisés estaba con Jetro. Estoy en mi peor escenario, pero tengo abundancia. Estoy en mi peor, aleluya, la abundancia está conmigo. Porque Dios estaba probando la fidelidad de Moisés a través del llamado de Jetro. Primero Dios utiliza a Jetro para mandarlo a llamar. Yo me imagino a Dios diciendo: si le responde a Jetro, me va a responder a mí. Por eso es que hay gente que nunca prosperan, porque el que no es capaz de honrar a sus pastores no es capaz de honrar a Dios. Yo no soy de decir estas cosas, pero tenía que decirlo de parte de Dios. Pero no solamente al pastor. Si tú no eres capaz de honrar al hermano que se sienta al lado suyo, si tú no eres capaz de honrar al líder de ujieres, al líder de servidores, al líder de alabanza, al de adoración, aquel, al otro, desde el más pequeño, si tú no eres capaz de honrar a la gente, de honrar, que haya una cultura de honra, tú no vas a honrar a Dios. Porque como dice la misma palabra, si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no? Entonces Dios estaba probando a Moisés a través de Jetro. Y Dios dijo: si le responde a Jetro, me responde a mí. Lo interesante del caso es que aunque Dios se tuvo que aparecérsele en una tierra seca, en una tierra estéril, en una tierra de soledad, Dios también le estaba diciendo: tranquilo, porque Jetro está contigo. O sea, la abundancia. Por eso en el diálogo, cuando Moisés le dice al Señor: pero cuando yo me presente delante de ellos, ¿qué le voy a decir a la gente? Y Dios le dijo: dile que el yo soy irá contigo. Dile que
el yo soy irá contigo. Dile que el yo soy irá contigo en la tierra seca. Y entonces, ¿qué pasa? Moisés baja, Moisés está en la tierra seca, en la tierra estéril, en la tierra de escasez. Y ahí Dios se le aparece, y ahí Dios le habla, y sale de la tierra seca con una palabra y con abundancia. Tú tienes que entender en esta hora que no importando en el escenario que tú estés hoy, por más seca, por más estéril que se vea la tierra, Dios se te va a revelar y vas a salir de ahí con una palabra, con una asignación, con un llamado, y vas a revolucionar a tu familia, a tu vecindario. Lo que Dios te mandó a hacer lo vas a alcanzar, no por la condición de la tierra, sino porque la abundancia está dentro de ti. No se trata de la condición de la tierra, se trata de... No importa cómo esté la tierra. La tierra no fue la que fue llamada a prosperar. El que fue llamado a prosperar fuiste tú. Por eso donde quiera que vayas, la abundancia, la prosperidad, la bendición de Dios irá contigo, siempre y cuando sea como Moisés, que cada vez que Dios te llame, usted responda. Ponte de pie. Vas a prosperar donde otros están fracasando. Vas a conquistar donde otros perdieron la batalla. Vas a vencer donde otros fueron derrotados. El cielo ve las cosas de una manera distinta. Porque entonces cuando Moisés se le acerca a la zarza, vemos que la Biblia dice que Dios le da una instrucción. Ya conmigo, una instrucción. Dios trabaja con la gente que sabe recibir instrucciones. Voy a volver a repetirlo. Dios trabaja con la gente que sabe recibir instrucciones, aunque no las entienda. Aunque no las entienda. Y vemos que la tierra, el monte Oreb, aquel lugar era una tierra que significa que estaba seco, árido, desierto, estéril. Sin embargo, cuando Dios le habla a Moisés, le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Aleluya. A lo mejor para los geólogos y para los biólogos, aquella tierra era una tierra seca, estéril, que no producía. Pero para Dios era un lugar santo. Dios lo que le estaba diciendo a Moisés era: yo te voy a usar a ti, porque aunque Faraón piense que tú eres un asesino, para mí tú eres un libertador. Y yo no te voy a utilizar por la opinión de la gente. Yo te voy a utilizar por lo que yo voy a depositar. Por lo que yo voy a depositar dentro de ti. Dentro de ti hay grandeza, dentro de ti hay llamado, dentro de ti hay poder, dentro de ti hay abundancia, dentro de ti hay autoridad. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todo lo que hay en el cielo también Dios lo depositó dentro de ti. Porque el día que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sopló aliento de vida, sopló de su neuma, sopló de su zoé, sopló de su rúa, sopló de su esencia dentro de ti, para que tú entiendas que aunque el mundo te llame seco y estéril, Dios te llama tierra santa, abundante y deseable. Pero la condición está en que tú acudas al llamado de Dios. Acudas al llamado de Dios. Dios está demandando de ti que acudas al llamado, que respondas. Y yo te voy a invitar que saques unos segundos y le ores a Dios para que afine tu oído espiritual. Para que afine tu oído. Para que puedas escuchar el llamado del Señor y puedas levantarte a ejecutarlo.
Moisés dijo, si lo llamo a través de Jetro y responde, entonces está capacitado. Porque si honra a Jetro, me va a honrar a mí. Porque el que conoce la honra la da a todo el mundo, no por interés. Y como Moisés respondió al llamado, Dios le dijo, ahora sí. El problema es que muchas veces Dios nos coloca pruebas en el camino y en vez de nosotros perseverar nos colgamos. Y a veces nos sentimos que estamos dando vueltas en el mismo desierto, dando círculos, dando vueltas en círculos. El problema no es Dios, el problema es que posiblemente busca dónde es que está fallando. Busca dónde está fallando. Por esa razón, cuando venga la prueba, no le eches la culpa al diablo, no reprendas al diablo. Examínate tú, porque déjame decirte algo. Dios no tiene la intención de cambiar el escenario si primero el escenario no te cambia a ti. El escenario puede cambiar en un segundo, pero si el problema lo cargas tú, más adelante vas a seguir teniendo el mismo problema. Pero cuando tú empiezas a permitir al Espíritu Santo que te cambie, que comience a transformarte, que Dios deposite de su esencia en ti, que Dios deposite de todo lo que tiene para ti en ti, comience a transformar tu vida, vas a comenzar a ver como ya la circunstancia no será un problema. Porque al final del día, el fuego de la zarza, lo que representaba en parte eran los procesos de Dios en nuestra vida. Que el fuego a veces está encendido, quema, pero no te consume. A veces el fuego calienta, te procesa, pero no te va a matar. La zarza ardía, pero no se consumía. El proceso hay veces que va a arder, pero no te va a consumir. Porque el propósito de Dios es más grande.